Nacional Encrucijadas, el espacio en el que se intersectan todas las opiniones, todos los argumentos, todos los razonamientos, donde se analizan los nudos que atan los problemas y donde se busca desatar los nudos. Bueno, aquí están todas las opiniones, todos los ángulos y todos los enfoques. El día de hoy no queremos abundar en la presentación del programa. Venimos aquí con una enorme preocupación. ¿Qué le sucede al Congreso del Perú? ¿Qué está pasando con el Congreso de la República? De pronto nos empieza a sorprender con leyes que realmente parecen, bueno, no vamos a usar adjetivos, leyes inapropiadas para el país. Por ejemplo, acaba de aprobar una ley que posibilita la restitución en sus puestos a 14.000 maestros, directores y subdirectores que han sido excluidos de la carrera magisterial porque no tenían las condiciones académicas, es decir, no había meritocracia para que continúen en el puesto. Bueno, estos señores, los señores del Congreso, han aprobado una ley para restablecerlos en sus puestos. Los niños más pobres son los afectados. Bueno, vamos a hablar de estos temas, de los problemas, de las interrogantes que está planteando el Congreso en su accionar. Y para eso, como siempre en Encrucijadas, los dos protagonistas principales, Jorge Morel, reconocido periodista y antropólogo, y Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Buenas tardes, amigo. Gracias por esta participación. Hola, Víctor Andrés. Carlos, ¿cómo están todos? Jorge, ¿cómo amigos estás? del Montonero? Bueno, entremos de frente a materia, Jorge. Jorge, la ley que restablece en sus puestos a 14.000 maestros. ¿Qué opinas? ¿Qué significa Bueno, es eso? mucho más grave de lo que parece a primera vista. No se trata solamente de la reposición indebida de personas que no aprobaron un examen o una evaluación en su momento, sino que es el fin de la meritocracia en la educación pública peruana. Esto es un esfuerzo que el país ha hecho durante muchos años para establecer una forma de meritocracia, para que los ascensos y las promociones en la carrera pública magisterial se hagan de acuerdo con una evaluación. Bueno, pues muy bien, eso acabó hoy día. Neció, el Congreso lo mató. 5 años o más de esfuerzos del Perú, el Congreso los ha tirado por la ventana, en un acto más de demagogia de los muchos que viene haciendo. Sobre esto hay mucho que decir. Escuchemos la opinión de Carlos. Carlos. Yo vuelvo a citar a alguien, y esta vez a Churchill, quien decía que no hay derrota fatal. La medida es tan negativa, tan dañina de los intereses nacionales, que lo que implica es, a partir de este momento, si es que la ley llega a tener vigencia y se reglamenta, vamos a sacar dinero de la salud, de la educación de los niños, para pagarle no solamente la reposición a estos señores, sino la deuda que se ha acumulado a personas que probablemente son incapaces, indignos. Es inmoral utilizar fondos de la educación, de la salud y de otros rubros para financiar a señores que no tienen la mínima capacidad comprobada para ejercer el magisterio. Es, en español, lo menos dramático posible, una traición al futuro del país. Pero me quedo con la esperanza, y la esperanza es que no hay derrota fatal. Esto, en los pocos meses en que van a quererlo ver materializado, va a generar tantos problemas que cualquier gobernante, espero, con algo de lucidez, va a tenerlo que revertir, y el próximo Congreso también. Justamente por eso somos pobres, porque viene un grupo de gente incapaz, juega intereses privados a otros que en su momento probaron ser incapaces, y otro va a tener que ser capaz para arreglar la situación. Esto es simplemente una de esas locuras que hacen los señores Urresti, de Alianza para los dependientes del señor Acuña y todos los demás, cuando deberían y son pagados por tirar al tacho ese tipo de iniciativas. Ahora, lo extraño de todo esto, Jorge, es que el Ministerio de Educación debería estar aliado con los padres de familia para defender una carrera meritocrática. Es decir,
esta carrera meritocrática no es, digamos, patrimonio de la gestión del gobierno de Humala ni del gobierno de Vizcarra, sino que empezó durante el segundo gobierno aprista, en concreto durante la gestión del señor Chang, y de alguna manera se había convertido en una política de Estado. Es decir, todos los sectores políticos, todos los sectores sociales coincidían en que había que instaurar la meritocracia en la escuela pública porque los niños pobres tenían que ser los principales beneficiados. Bueno, eso ha volado por los aires, pero Jorge, yo te hago una pregunta. ¿No crees que también las últimas gestiones del Ministerio de Educación tienen responsabilidad en el sentido siguiente? Se han venido enfrentando a los padres de familia con estos temas superficiales del género, por ejemplo, estos temas de la formación alrededor del género, en vez de que los padres de familia y el ministerio hayan formado un frente único para enfrentarse a la mediocridad, a la ineficiencia, que muchas veces promueve el sindicalismo magisterial extremista. ¿Qué opinas, Jorge, de esta aproximación? Bueno, mira, ante todo, la ley ha sido aprobada por el Congreso y está, por supuesto, exonerada de segunda votación, como siempre ocurre. Este es otro capítulo del que ya hablaremos otro día. Y está lista para ser enviada al Ejecutivo para ser promulgada u observada. Yo tengo la esperanza de que el Ejecutivo observe esta... Bueno, tendría que hacerlo. Digamos, si hay algún sentido común todavía en nuestras élites. Y lo observe y lo devuelva al Congreso, que por supuesto, como sabemos también, va a insistir con solo la mitad de los votos, porque eso es lo que la Constitución le permite a este Congreso que tiene todo el poder en el Perú, a diferencia de todo el resto del continente. Pero en fin, entonces el problema es este, que la ley probablemente va a entrar en vigencia, va a ser promulgada. Si no lo es por el Ejecutivo, lo va a hacer por el Congreso. El Ministerio, curiosamente, en este asunto se ha resistido a esta iniciativa por años. Lo digo porque he vivido un año entero en el vientre de esa ballena, en la Comisión de Educación del Congreso, y soy testigo desde el 2017 de la pelea por la famosa reincorporación de estos que fueron excluidos en el 2014. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es más grande, es más complejo. Verán ustedes, hay un secreto a voces en el sector de educación que nadie nunca dice. Yo lo voy, con su permiso, a revelar hoy día. Hay unos 240.000 profesores nombrados en la educación pública peruana. Estos son miembros de la carrera pública magisterial. Lo son porque tienen título profesional en pedagogía, porque sucede que para ser profesor en la educación pública del Perú tienes que tener un título profesional de pedagogía o no entras, así seas Albert Einstein en persona. Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Entonces, no se admite ningún otro título profesional. Nuestro insigne amigo, gran economista, Carlos Adriancet, no puede ser profesor ni de primaria ni de secundaria en la educación pública peruana, a menos que esté dispuesto a ganar 2,50 soles. ¿Por qué es esto? La consecuencia de este privilegio corporativo a favor de los titulados en educación o pedagogía ha creado un monopolio en el Perú sobre las plazas públicas, sobre las plazas de la educación pública, que están reservadas única y exclusivamente a quienes tienen título en pedagogía, o sea, en educación. Alguna vez le pregunté a la doctora Marta Hilder, que era precisamente titulada en pedagogía, además de otras cosas, si a ella le parecía que era buena idea que se exigiera como condición a los maestros ser titulados en pedagogía. Y la respuesta de la tía Hildebrand fue, ¿qué cosa? No, de ninguna manera, me dijo, lo que importa no es el cómo, sino el qué.
O sea, lo que importa no es cómo enseñar, sino qué se enseña, qué es lo que se sabe. Eso es lo que importa en primer lugar. Claro, mejor si sabes cómo enseñar, pero es un complemento, no es lo principal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Un tercio entero de los maestros de educación pública del Perú son contratados, no nombrados, no son parte de la carrera pública magisterial, no se los deja entrar en la carrera pública magisterial porque no tienen título de pedagogía. Consecuentemente, un maestro contratado de la educación pública del Perú gana lo mismo que gana el que está en el escalón más bajo de la carrera pública magisterial, en el nivel 1, lo mismo que un profesor que acaba de entrar. Así seas Carlos Adrián. Jorge Eso Moreno. es lo que hemos generado. ¿Ya? Pero, a ver. Nadie lo sabe, nadie lo dice, es un secreto a voces. ¿Saben por qué? Porque quien maneja este aparato político de inmenso poder es el SUTEP. Carlos, o sea, bueno, tu descripción, Jorge, es gráfica, es evidente, ¿no? Han habido propuestas de ese tipo, pero se han estrellado. Pero yo quisiera seguir con el tema, Carlos. ¿Qué pasa? Digamos, ¿tú no crees que el Ministerio de Educación en las últimas gestiones, digamos, como que ha perdido el foco, ¿no es cierto? El foco. Porque el foco, desde la gestión del segundo gobierno aprista, era política de Estado, meritocracia, erradicar la mediocridad de la escuela pública. Y en eso se enfrentaban a los sindicatos marxistas. Pero el Ministerio de Educación ha abierto otro nuevo frente. Estos temas de género que enfrentan con asociaciones de padres de familia, con movimientos religiosos, es decir, como que se ha perdido el foco, ¿no? Pero, ¿cuál es tu observación, Carlos, en estos temas? Me parece que hemos perdido un detalle clave en esta foto. No es solo el magisterio lo que ha sido tomado por la izquierda. El Ministerio de Educación ha sido tomado por la izquierda. Ellos no se van a oponer y no van a observar la ley, porque No, para sí, la izquierda es fundamental priorizar a sus bases sobre los niños. Para ellos es fundamental, perdóname, mantener la licencia monopólica. Es una licencia monopólica que les da derecho a dictar. Te voy a dar una idea nada más. ¿Cuál es el sistema educativo más famoso en estos tiempos? El finlandés. ¿Qué requieres tú para ser profesor en un colegio finlandés? ¿Tú sabes qué es lo primero que requieres? Un doctorado. Pero caray, los finlandeses son más ricos que nosotros. Sí, un doctorado. ¿Y qué más? En cualquier cosa el doctorado. ¿Qué? Obvio. Mejor si eres ingeniero, mejor si eres economista, mejor si eres filósofo. Pero para que puedas entrar a trabajar como profesor de inicial, que está mejor pagado que un funcionario bancario, requieres un año de experiencia dictando. Y después te dedicas a cuidar niñitos en lugar de estresarte manejando las cuentas de clientes en un banco. Consecuentemente, tienen grandes notas en la prueba PISA. No van a ser una potencia mundial, pero pongo esta caricatura para que vayamos al otro extremo. Aquí el presupuesto es pírrico, no llega ni a 3% de lo que gasta un norteamericano o un finlandés en primaria, secundaria y universidad, y se mantiene el botín para los amigos del SUTEP. Y Dios te libre de decirlo públicamente, porque son personas avesadas. El detalle nuevo acá es que, por ejemplo, en el gobierno aprista habían gentes como el doctor Becerra que ponían alguna resistencia y al colocar una prueba, junto con el ministro Chan, descubrieron que los profesores, el 40% de los profesores de segundo grado tenían nivel negativo de comprensión de lectura. Es un escándalo, es inmoral que ese señor sea profesor de segundo grado. No solamente un mal negocio, es un escándalo. Bueno, los peruanos hemos tolerado esto. Y lo que hoy día comentamos es la misma foto y lo dice con especial nitidez, Jorge.
Aquí Bueno, hay que sí, tomar el quisiera, Ministerio de Educación para empezar, técnicamente, ni siquiera con una visión de largo plazo, solo con una visión de no dispendio, de no escándalo. Esto es corrupción burocrática, es usar sí, fondos de educación para beneficiar a privados. Eso es sí, corrupción burocrática. para beneficiar a políticos privados, A además. privados. No, pues hay muchos incapaces que no deberían recibir un sueldo en el sector público ni por más que quieran, Claro. bueno, porque no tienen las ahora Yo condiciones, porque no pasan quiero el contarles examen. además otra anécdota relacionada con esto mismo también. Tú mencionabas el caso de Finlandia, sobre el Japón. En alguna oportunidad, hace algunos años, el gobierno japonés tuvo la gentileza, la generosidad de invitarme a visitar el país. Y me preguntaron con quién me gustaría hablar. Y yo dije, me gustaría hablar con alguien, con una autoridad sobre educación en Japón. Y efectivamente me llevaron a la Universidad de Tokio a hablar con un señor mayor, profesor de la universidad que me recibió. Nos sentamos en una mesita cerca del suelo, me acuerdo, como suelen hacer los japoneses, a tomar té. Y me dijo, y yo le pregunté, ¿cuál es el momento crítico en la historia de la educación japonesa? Me contestó, me dijo, no hay uno, sino dos. Mejor aún, le dije, ¿cuáles son esos dos? El primero fue a mediados del siglo XIX, durante la reforma Meiji, en que el Estado japonés moderno dictó una ley sobre la enseñanza obligatoria de inglés en todas las escuelas de Japón. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. ¿Eh? Bien. Y el segundo momento le dije, eso ocurrió a mediados del siglo XX, dijo, durante la ocupación norteamericana del gobierno de Douglas MacArthur. ¿Y en qué consistió? Consistió en la eliminación del gremio corporativista de los maestros sobre las plazas públicas de la educación japonesa. Ahora dije, ya, ese es su tema. Bueno, lo mataron en Japón en 1945. Esa es la diferencia. Pues. sí, pues. Muy Bueno, sencillo. en el caso, digamos, los acontecimientos actuales pueden tener varias interpretaciones, ¿no? Ahí sí hay un pequeño matiz con lo que acaba de señalar Carlos. El Ministerio de Educación de alguna manera ha venido teniendo una lógica meritocrática. El gran problema del Ministerio de Educación es que la lógica meritocrática se ha convertido solo en un pilar más. Digamos, esta lucha o estos intentos de incorporar, de hacer exámenes, de capacitar maestros, de reformar, es un pilar más, porque finalmente ellos abrieron otro pilar más. El fenómeno curricular alrededor de la ideología de género que les ha propiciado una serie de conflictos e incluso han habido movilizaciones masivas de padres de familia contra el Ministerio de Educación. Y también abrieron otro pilar más, una relación muy conflictiva con el sector privado en la educación. Aquí lo extraño es que si todos estos tres sectores, estos tres frentes de batalla que se abrieron, estuvieran unidos en una visión pro meritocracia en la educación, probablemente estos tipos de problemas no se presentarían, ¿no? Pero lo que estamos viviendo es el final de una política de Estado que se había mantenido durante algunos años. Estos señores populistas, y tengo la impresión que detrás de esto está Alianza para el Progreso en su intento de influir en los sindicatos magisteriales. Tengo esa impresión. Pero en fin, algo más para terminar esto y pasar a otro tema Solamente para devolverte, esto es corrupción. Y no vayas a creer que es corrupto el SUTEP cuando coacciona al ministerio. Es corrupto el funcionario del ministerio que no defiende el interés del estudiante, porque para eso es pagado. Entonces, discrepo contigo. Por supuesto que aquí hay un abandono de la pretensión meritocrática del exministro Chan, gradualmente, pero me diferencio de ti en otra cosa más. Soy optimista. Esto es insostenible. Así de claro. La misma precariedad económica de estos tiempos hace que esta deuda social, entre comillas, va a ser otra deuda social incumplida. Una palabrita bonita. Bueno, yo efectivamente espero que esta ley no se aplique. Una última cosa sobre esta
tema antes de pasar a otro. De mi experiencia en el vientre de la ballena, como decía hace un rato, hay una segunda secreto a voces que nunca nadie menciona y que hoy voy a contarles. Es este. Durante los últimos años, antes de la pandemia, se produjo por decisión de los consumidores, de las familias, de los padres de familia, no tuvo nada que ver el Estado en este asunto, una migración masiva de la educación pública a la educación privada. Estoy hablando de no menos de un tercio. No menos de un tercio. No, un tercio es. La educación privada es un tercio. Y 2/3. No. Ha llegado a ser. Sí, llegado a ser y de manera muy acelerada. 1/3 de la matrícula lo atiende el sector privado y 2/3 el Estado. Bueno, así pero lo que importa es que la tendencia ha sido tremenda en dirección a la migración hacia el sector privado en la educación. Totalmente cierto. En la educación, sobre todo primaria. Preciso, Víctor Andrés. A nivel universitario, 2/3 son privados. Así es. Y 1 es público. Sí, es al revés. Pero lo que importa es que no es una fotografía estable, es una cosa móvil. Y la decisión del mercado, o sea, de los padres de familia, ha sido huir de la educación pública, huir. Entonces, yo me metí a investigar un poco por qué ocurría esto. Claro, la hipótesis elemental para comenzar era que seguramente los padres se daban cuenta de que la educación privada, incluso en la escuela, es mejor. Bueno, resulta que no es así. Es igual de mala. Pero hay una diferencia, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en el colegio privado, por malo que sea, aunque pertenezca al sector ínfimo que cuesta pues 100 soles al mes, hay alguien que tiene que dar la cara. No, pero además, Coqui, permíteme. Déjame terminar. Alguien que tiene que dar la cara porque el padre se presenta en el colegio y dice, mi hijo ha venido a estudiar, y alguien le tiene que decir, sí ha venido, no, se tiró la pera, o alguien tiene que avisarle que no ha venido en el colegio privado. ¿Por qué? Porque si no el padre se molesta y se lleva a su hijo al otro colegio privado que queda al frente. En cambio, en la educación pública no hay nadie que dé razón de nada. Si el chico no asiste, nadie se va a enterar y a nadie le importa porque el profesor va, cumple con su hora y se quita. Pero esto es un secreto a voces y nadie lo dice, es otra cosa tapada, soterrada, sepultada. Déjame contarte algo, Coqui. En la prueba PISA 2018, en el promedio ponderado del sector privado de la educación peruana, es el promedio ponderado más alto de América Latina. Cuidado con digamos, hay un discurso que va organizando la izquierda peruana. ¿Ya? El promedio ponderado del sector privado es el más alto de América Latina. Prueba PISA del 2018, la última prueba de la que tenemos referencia. Los puntajes alcanzados en matemáticas, ciencias y lenguaje están muy cerca de los países de la OCDE. ¿Por qué? Porque en el Perú han surgido una inversión privada, una cadena de colegios privados, el colegio Pamer, el colegio Fe y Alegría, el colegio Innove School, y así sucesivamente, que, digamos, está en sectores medios altos e incluso en sectores populares, ¿no? Entonces, ahí hay toda una investigación que hacer, pero aquí lo importante, lo que tú señalas, Coqui, es el Ministerio de Educación ve a este sector privado como un enemigo, no como un aliado. Por supuesto, le ha declarado la guerra. Le ha declarado la guerra. Emite unos reglamentos que ustedes no pueden creer. Yo los he leído. Son alucinantes. La puerta tiene que tener tantos centímetros. No, eso es para liquidar el colegio privado. Todo está reglamentado a un nivel tal que es imposible de cumplir. Entonces, una vez que tienes un reglamento imposible de cumplir, el ministerio se entretiene cerrando colegios que no cumplen con el reglamento. Bueno, y ahora vienen los atilas del Congreso, los populistas del Congreso, y nos clavan esta ley que rompe la meritocracia. Pero en fin, el profesor Almacén, este va a ser su turno, ¿no?
porque digamos, nosotros no somos economistas, pero también hay otro nubarrón que quiere plantearnos el Congreso. Quiere poner topes a los intereses bancarios. Muy rápidamente, como generólogo en estos temas, solo hay que decir que los intereses bancarios, digamos, son la garantía de los intereses de los ahorristas. Si uno le pone a los intereses bancarios, a los préstamos, uno está afectando principalmente a los ahorristas que al propio banco, ¿no? Y por otro lado, los intereses bancarios tienen que ver con los riesgos crediticios. Es evidente que en el Perú falta más competencia, más libre mercado en el sistema financiero. Y a eso habría que ir, no a poner topes estatistas como en los años 80. Pero Jorge, yo te sugiero que dejemos aquí al profesor Carlos Adrián que no ilustre, porque en estos casos hay que ser técnicos, hay que aproximarnos a la realidad. Diga usted, profesor. A ver, el efecto de un control de tasa de interés, lo primero que hace es racionar el crédito. Como muy bien lo has planteado, parece el economista, Víctor Andrés, cuando uno pone un control de tasa de interés, el negocio de los bancos no proviene de la tasa de interés, sino de los diferenciales de tasa de interés, de los márgenes. Cuando usted baja los márgenes, baja los dos y le paga mucho menos al depositante. El depositante, igual que en los colegios públicos, se retira, pero aquí se retira hacia la informalidad. La economía se desmonetiza y la gente se vuelve más pobre. Pero los bancos no pierden. Los bancos negocian con la burocracia un spread que les permite tener una alta rentabilidad. A todos aquellos que han caído redondos, creyéndose el cuento de que los bancos son malos y perversos, que cobran intereses monstruosos, les recuerdo que en la época de control o de topes de tasas de interés, la rentabilidad de los bancos explosiona. En los años 80 llegaba a ser 240% del patrimonio al año. ¿Te puedes imaginar eso? Los bancos no eran empresas, no tenían que prestar, porque cuando bajas mucho las tasas de interés, básicamente lo que tienes aquí es que siendo el precio de mercado del dinero mucho más alto, quien recibe un crédito recibe un regalo tuyo. Tú eres muy poderoso. Y el depositante pierde o se va del sistema bancario. Al final, el sistema bancario es mucho más pequeño, la economía se comprime y la pobreza emerge gracias a la detestable formación de nuestra clase política, que de cuando en cuando regresa a estos esquemas. Mi tesis doctoral se basó en analizar este problema entre los años 80 y hasta hace poco. Y la conclusión es clarísima. La regulación normalmente explica la rentabilidad de los bancos, se las inventa. Así que cuando usted vea, señor televidente del Montonero, a un justiciero decir, hay que ponerle límite, ese está jugando para los banqueros. Está jugando en contra de usted, en contra de su familia. Porque los banqueros defienden muy bien. El pueblo es fácil de robar, maltratar y de que le quiten futuro, porque va a haber menos empleo para sus hijos. Es también un acto que se presta a la corrupción, el control de tasa de interés, porque se negocia. Jorge. Si lo inventas a los banqueros, ¿cuánto van a ganar? Bueno, Jorge, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Hay que recordar que todavía esto es un predictamen en la Comisión de Economía, tiene que convertirse en dictamen. La Comisión de Economía del Congreso, ¿no? Tiene que convertirse en un dictamen y luego pasar al Pleno. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Cuál es tu reflexión? Nos están destruyendo el país en pocas semanas. En pocas semanas se están destruyendo el país. Bueno, el Congreso, para abundar en lo mismo, ¿no? El Congreso ayer tuvo otra gracia más, que fue una iniciativa del congresista Franco Salinas de Acción Popular, sustentada por un congresista de APP que preside la Comisión de Producción y exonerada de segunda votación de nuevo, con lo cual, por supuesto, está lista para ser enviada al Ejecutivo para su promulgación. Se trata de que el Congreso ha suspendido el corte de los servicios y el pago de tributos para las pymes. Santo Magnífico. Dios. Es una idea muy similar a la que decía Carlos hace un momento. Es decir, el Congreso se toma la libertad de decidir
Que a las pymes sí corresponde cortarles, es decir, no permitir que se les corte el servicio en caso de que no paguen el agua. La electricidad seguramente también, no lo tengo claro. Pero el punto es que el agua, ninguna pyme va a pagar el agua de aquí en adelante. Por supuesto, esto va a tener un resultado en que el servicio de agua va a ser cada vez más deficiente, menos, va a perder un montón de dinero y lo van a tener que pagar los contribuyentes, que son los que van a tener que poner el faltante para que el agua no se corte en general para todos, de manera democrática. Entonces, esto es lo que muestra una mentalidad, la mentalidad de que el Estado es capaz de manejar la economía. Ese es el problema. El Estado no es capaz de manejar la economía. La política no debe intervenir en la economía, sino solamente para dictar los grandes marcos, y debe dejar que funcione el mercado solo. Pero esto es el drama que vivimos y que vive el mundo, además, no solamente hoy. De eso hablaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, hablaba de lo que llamó el sistema mercantil, así lo llamó. Hoy día le llamamos mercantilismo a eso, ¿no? Consiste en poner a la política al servicio poner a la economía al servicio del interés político a través del poder. Un esquema viejo. Sería un solo detalle. El mercantilismo implica la alianza entre el mercader y el burócrata. Claro. Es decir, tú le pones a un pequeño empresario, le pones a un grupo de profesores un regalito. Y eso, como Adam Smith lo demostró, implica empobrecimiento o atraso. Quizá la gran diferencia entre el comportamiento de largo plazo de las colonias anglosajonas y las colonias de la península. Porque aquí, si al Perú lo quieres comprender, tienes que entender bien el significado de dos palabras. Socialismo, eso viene del incanato, y mercantilismo, eso viene de la desgracia que fue el manejo económico en las colonias sudamericanas. Algunos países se han librado más de esa maldición, pero en realidad no es casualidad que América Latina sea la zona de las oportunidades perdidas, siempre perdidas, porque o queremos cuestionar la libertad de la gente o la propiedad, o queremos darle un beneficio a mi cuñado, mis amigos de tal federación de profesores incapaces, y lo llamo por su nombre y no estoy cometiendo ningún exceso, o en este caso, a las personas que están endeudadas. Lo cual siempre genera corrupción y pobreza. Ahora, digamos, Perdón. Digamos, lo único que queda aquí es que el Ejecutivo observe cuando uno se siente como si estuviera ya prácticamente ante un Congreso chavista que está decidido a pasar de costado la Constitución. Porque en realidad, digamos, una idea de poner topes a las tasas de interés es una forma de establecer un control indirecto de precios. Y es violar, ¿no? Digamos, es una forma de establecer un control de precios. Es un control de precios. Bueno, eso está contra la Constitución, ¿no? Eso está contra la Constitución, contra los principios constitucionales establecidos en el régimen económico. El presidente de la República, el Ejecutivo debería observar esto, santo Dios. Estos señores congresistas le están haciendo un gigantesco favor al presidente Vizcarra con el que supuestamente pretenden desarrollar una oposición, un esquema de control. El Ejecutivo debería observar estas leyes y la mayoría del país, la gente más racional, los va a apoyar. Jorge, ¿tú crees que esto puede contenerse? ¿O estamos...? Bueno, creo que hemos venido retrocediendo en el modelo económico liberal, que nunca llegó a serlo totalmente, pero sí tuvo una importante vigencia y sus beneficios se perciben hasta hoy en muchas cosas, en la estabilidad de la economía, en la inflación baja, en
en las reservas, en fin. Pero el Perú está incluso siendo bien visto en los mercados financieros internacionales, le prestan plata, le compran sus bonos. Bueno, eso ya es bastante. Aún así, hemos venido retrocediendo paso a paso, paulatinamente. Esto ha sido realmente una erosión, una conspiración, no hay otra palabra. Ladrillo por ladrillo. Ladrillo por Ladrillo por ladrillo. ladrillo. Ha sido desmontado ladrillo por ladrillo este edificio magnífico. Y ahora nos encontramos ya con los vendavales finales de esta historia, porque claro, cuando ya el Congreso se atreve, ¿me entiendes?, a aprobar en una noche una norma como esta de educación que ha sido materia de debate por 3 años, y de paso, ¿no es cierto?, de taquito, ¿no es cierto?, también permite que las MIPES no paguen el agua y otras cosas más, pues es porque ya, francamente, ya nadie se acuerda, ya nadie tiene la menor idea de qué cosa fue el modelo en cuestión y simplemente se fue todo al demonio y entonces esto ya es la tierra de la sálvese quien pueda, Bueno, chapa tu combi, ¿no es cierto? Y consigue los votos, ¿no? Por ejemplo, el genio que ha hecho esta cuestión de los maestros se ha ganado 14.000 votos el día de ayer. Coqui, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Esta guerra ejecutivo-legislativo, que yo considero que Vizcarra, el presidente Vizcarra, la ha sostenido, la ha desarrollado y al final se ha vuelto en contra de él, ha sido totalmente negativa para el Perú y el futuro de la República, ¿no? Mira, en esta guerra ejecutivo-legislativo, por ejemplo, el tema del déficit fiscal ya no es un gran tema. Hemos visto a los congresistas de Podemos exigirle al Banco Central de Reserva que vuelva a emitir dinero para financiar el déficit fiscal tal como sucedía en los años 80, donde había hiperinflación y hacíamos cola para comprar arroz, azúcar y papel higiénico y los más pobres se comían a sus mascotas. Hemos visto a los congresistas de Podemos pedirle al presidente del Banco Central de Reserva, una de las últimas instituciones serias y eficientes del país, que financie como sucedía en los 80. Y está esta ley de la ONP. Carlos, ilústranos, por favor, sobre el déficit. Creo que al televidente le serviría mucho discriminar entre la retórica y los hechos. En la retórica, tú ves una violenta guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el accionar, veo la misma línea, la misma tendencia hacia mayor intervención estatal, compresión de las libertades, cuestionamiento de los derechos de propiedad. Y al final, señores, lo que afecta la performance económica del país es lo segundo. Y yo no tengo la esperanza que tienes tú de que desde el Ejecutivo se planteen una férrea defensa de ni siquiera el modelo económico, de un buen sentido económico. Hace poco el Ministerio de Economía se oponía a algunas barbaridades. Ahora, cuando se habla de lo de la ONP, plantea una iniciativa paralela, posiblemente peor que la original del Congreso o tan mala como. Hace poco se acaba de sacar el bendito colateral de los créditos, que algunos economistas defienden, que es una barbaridad, es socialización de pérdidas. En el fondo, ideológicamente hablando, el Congreso y el Ejecutivo siguen el mismo vector. Pero en esta visión hay algo que juega a su favor. Se vuelven a repartir las cartas en 4 o 5 meses, tanto los chicos del Congreso como los del Ejecutivo son gente buscando recolocación. Los congresistas no van a poder ser congresistas y los burócratas, ellos sí aspiran, elijamos a un gran economista, y no dije su nombre, Hernando de Soto, o a cualquiera de los candidatos, ellos van a copar a gobernante. El próximo gobernante puede hacer la diferencia si entiende qué es lo que está heredando. No solamente hereda la epidemia fuera de control, no solamente opera una mega recesión. Las herramientas operacionales con las que va a trabajar, que van desde la judicatura, la legislatura y hasta casi cualquier ministerio, ha sido copado por la izquierda.
Así de claro. Y lo primero que tiene que hacer es revertir cuadros técnicos. A los tecnócratas, Jorge, Víctor Andrés, se les juzga por sus resultados. Y los resultados de la tecnocracia de esta administración son deplorables. Deben ser despedidos, tanto como fueron despedidos los profesores que no fueron capaces de pasar un examen. Pero para la izquierda, la burocracia, el presupuesto es un botín político. Y la suerte del Perú, si opta por el camino de izquierda, se la va a merecer. Lo digo claro, se la va a merecer. Si en estas elecciones los gringos votan por Ocasio-Cortez, por Sanders, por Kamala, tendrán la suerte que se merecen. E igual que ellos, los que no pensamos así, tendremos que seguir ejerciendo ciudadanía para levantar el país. Nuestro país crece cada gobierno 2 puntos menos en promedio. Eso está pasando. Y con Vizcarra más todavía. Estamos decayendo 4%. Muy bien. Nos podemos lamentar, podemos decir, mire, este Congreso, pero ese Congreso es un perro convocado. Y es una metáfora. Es decir, un perrito envenenadito que en poco tiempo en la puerta del Congreso le van a dejar pasar. Es muy importante que ejerzamos ciudadanía y que optemos por candidatos más lúcidos, que además la tienen muy difícil, porque la burocracia con la que van a trabajar tiene una condición técnica deplorable. Muy bien amigos, Jorge, Carlos, se nos ha agotado el tiempo. Infinitamente agradecido por esta dura y intensa conversación, este intenso diálogo. El día de hoy hemos desvelado pues todas las sombras, los nubarrones que está lanzando el Congreso sobre el futuro de la República por la estrategia de la semana o del mes de un determinado partido o candidato. Están en búsqueda del aplauso de la semana. Pero la República, los pobres, el crecimiento les interesa muy poco. Ya no quiero extenderme porque aquí tratamos de no usar adjetivos, pero es muy grave lo que está pasando. Así como es grave, como tiene razón Carlos cuando habla de que esto es una carrera hacia el abismo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Cuando uno plantea el Ejecutivo, bueno, uno piensa en el MEF, ¿no? En los sectores que todavía responden a una tradición tecnocrática y a una visión, a un modelo. Bueno, en fin, hoy día hemos estado pesimistas, pero a veces ser pesimistas es una manera de afirmar las cosas. Jorge y Carlos, muchas gracias por esta participación. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Víctor. Gracias a ustedes, amigos del Montonero. Chao, Jorge. Buen día. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Encrucijadas. Regresamos la siguiente semana. Gracias.